Este es un gráfico de personas sin hogar en Japón. Al mirarlo, es bastante increíble. Para un país de 125 millones de personas, tienen menos de 5.000 personas sin hogar. Y a partir de 2024, ese número en realidad es de 2.820, el más bajo desde que comenzaron los datos en 2003. Eso significa que solo el 0.003% de su población no tiene hogar, lo que significa que básicamente lo han resuelto. Suena demasiado bueno para ser verdad, y la realidad es que lo es. Permíteme explicar. Cientos de personas sin hogar en el centro de Tokio se ven obligadas a esconderse de la vista. Estos números increíblemente bajos provienen del gobierno, y pedirle a cualquier gobierno que informe sobre su propio rendimiento es como pedirle a un estudiante que califique sus propios exámenes. Japón ve la falta de vivienda de manera diferente a otros países. La definición de ello no está realmente clara, sino manipulada. Su tasa real de falta de vivienda es muy baja, lo cual es asombroso, pero no es lo que parece. Pero para entender cómo Japón redujo su tasa de personas sin hogar a casi nada, tenemos que echar un vistazo a las últimas décadas, cuando la falta de vivienda no estaba ni cerca del 0%. Comienza justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos que tuvieron lugar en el continente dejaron las ciudades gravemente dañadas, dejando a casi 9 millones de personas sin hogar después de la guerra. En este punto, Japón se quedó con casi nada. Pero todo cambió cuando el país atravesó lo que ahora se ha denominado el milagro económico japonés. Si observas este gráfico aquí, el rápido crecimiento económico después de la guerra fue básicamente exponencial, impulsándolo hacia arriba en el rango de poder económico en el escenario internacional. En cuanto a cómo sucedió esto, hay varias razones. Debido a que Japón estaba en ruinas totales y perdió una parte de sus industrias después de la guerra, realmente no tuvieron otra opción más que reconstruir desde cero. Esto fue una ilusión de una mesna, prosperidad estuvo conversada, porque lesión de la oportunidad de cine de innovar mientras lo hacían. No tuvieron que esperar a que la tecnología antigua se agotara y lentamente incorporar tecnología más nueva. Dado que Japón era en muchos aspectos una pizarra en blanco, pudieron lanzarse a ello inmediatamente. Las importaciones de Japón se dispararon mientras traían nuevas innovaciones extranjeras como robots y herramientas de máquina para implementar en casa. Gran parte del capital en la nación se dedicó a invertir en la manufactura. Por lo tanto, varios sectores industriales, desde la electrónica hasta la ingeniería química, crecieron rápidamente. El gobierno también estaba fomentando activamente el crecimiento empresarial mediante el mantenimiento de tasas de interés y de impuestos bajas después de la guerra, ya que intentaba reconstruir el país de la manera más exitosa posible. La idea completa era promover un crecimiento agresivo en los negocios y la industria, para que el país pudiera recuperarse de su derrota. Las grandes empresas de Japón formaron grupos llamados Keiretsu. Estos grandes grupos conectaron bancos, empresas y compañías comerciales, y fueron diseñados para ayudar a las corporaciones a superar a su competencia. Para mantenerse por delante de la competencia, Keiretsu desarrolló una cultura de trabajo competitiva que los mantendría un paso por delante de su competencia. Impulsó la innovación, pero también requirió que las personas en la fuerza laboral trabajaran largas horas durante toda su carrera. Por lo tanto, la eficiencia y la productividad aumentaron, alimentando el rápido crecimiento empresarial que Japón buscaba en un mundo posguerra. Aunque sus importaciones crecieron en el frente, el impulso hacia una mayor producción llevó a que las exportaciones de Japón explotaran poco después. Japón fue flexible en lo que exportaba, adaptándose a lo que estaba más demandado en ese momento, ya fueran metales, textiles u otra cosa. Debido a esta flexibilidad, junto con la eficiencia de su fuerza laboral, Japón se convirtió en un exportador notable y un actor en el escenario económico internacional en solo cuestión de décadas. Para la década de los 80, Japón tenía el Producto Nacional Bruto más grande del mundo. Incluso ahora, Japón es la tercera economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto de $4.2 billones. Durante el milagro económico japonés, sirvió muy bien a todos, por lo que la tasa de personas sin hogar disminuyó naturalmente en la década de los 60 y en adelante, ya que las empresas necesitaban más trabajadores, y tanto los empleados como las empresas obtuvieron los beneficios económicos. Pero como con todos los auges económicos, el crecimiento no pudo durar para siempre. La buena fortuna económica de los años 1980 se debió en parte a la política monetaria flexible de Japón. Las regulaciones laxas llevaron a una inflación del mercado de valores y las valoraciones de bienes raíces. Esto fue genial mientras duró, pero estaba claro que se estaba formando una burbuja económica, por lo que el Ministerio de Finanzas japonés aumentó las tasas de interés. Pero a principios de los 1990, estalló. El mercado de valores se desplomó. Y esto dio lugar a una crisis de deuda que se conocería como la década perdida. A lo largo de 10 años de severa lucha con brecha económica y estancamiento para Japón, el Producto Interno Bruto se desplomó. Esto llevó inevitablemente a tasas de desempleo más altas, lo que inevitablemente llevó a altas tasas de personas sin hogar. Para el año 2003, había alrededor de 25.000 personas sin hogar en las calles de Japón. Pero la década perdida no se detuvo simplemente a principios de los 2000. El Producto Interno Bruto continuó siendo extremadamente bajo,
Y luego la crisis financiera de 2008 golpeó, aplastando aún más la economía global, lo que aplastó aún más a Japón. Por lo tanto, su economía ha estado relativamente estancada durante las últimas 3 décadas. Y sin embargo, al mismo tiempo, la falta de vivienda no ha crecido constantemente durante esas décadas. De hecho, ha disminuido. Entonces, si la respuesta no es el crecimiento económico, ¿cómo ha reducido Japón su población sin hogar a casi nada? Bueno, las cosas comenzaron a cambiar a nivel gubernamental a finales de los años 90, cuando los grupos de personas sin hogar y sus defensores comenzaron a ser más vocales. Tokio, la capital de Japón, comenzó a prestar atención a estos defensores y grupos y a escuchar sus preocupaciones. Esto se volvió especialmente importante porque, en ese momento, el problema de las personas sin hogar estaba creciendo rápidamente en el país, con miles considerados sin hogar solo en Tokio. Muchos luchaban por encontrar empleo permanente, y los salarios a menudo eran bajos, lo que dificultaba que los japoneses se mantuvieran por sí mismos. Los trabajadores diarios en particular lucharon para encontrar viviendas asequibles durante la última década. Muchas personas sin hogar provenían de industrias de cuello azul, como la construcción, que sufrieron enormemente durante las décadas de estancamiento económico en Japón. La falta de hogar afectó con más frecuencia a las personas de mediana edad y ancianos, ya que luchaban por encontrar trabajo mientras eran reemplazados por trabajadores más jóvenes. Estos grupos comenzaron a organizarse y a presionar al gobierno, abogando por sus derechos. Así que finalmente, en el 2002, la bola comenzó a rodar. El gobierno aprobó la Ley de Autoayuda para Personas Sin Hogar, que fue diseñada para ayudar a las personas sin hogar a alcanzar un punto en el que pudieran mantenerse por sí mismas. Como parte de la nueva legislación, Tokio creó centros de apoyo de autoayuda para ayudar a aquellos que estaban sin hogar a encontrar empleo y ser capaces de mantenerse por sí mismos. La política de personas sin hogar de los años 2000 involucró varios otros aspectos, todos destinados a desalentar la vida en la calle y fomentar la autoayuda para la población sin hogar. La idea no era simplemente sacarlos de las calles temporalmente. El gobierno quería sacar a las personas de las calles de manera permanente. El siguiente pilar importante de la política de Tokio era encontrar alojamiento para las personas sin hogar que ya no podían vivir en las calles, ya que fueron desalojadas de las aceras y lugares públicos. Tokio ofreció tanto instalaciones de rehabilitación como instalaciones de alojamiento sencillo para viviendas temporales para personas sin hogar. Desde 2004 hasta 2007, implementó un proyecto que ofrecía a las personas sin hogar viviendas de alquiler bajo que podían ocupar durante un cierto periodo de tiempo. Las organizaciones sin fines de lucro, a menudo respaldadas de manera informal por el gobierno, también proporcionaron instalaciones de bienestar para ayudar a las personas sin hogar. Por lo tanto, desde 1998 hasta 2010, el número total de instalaciones de vivienda para personas sin hogar en Tokio aumentó 6 veces, mientras que la capacidad de estas instalaciones en su conjunto creció 2.5 veces. Alrededor del final de los 2000, Tokio implementó más medidas nuevas para su sistema de bienestar. Se añadió a la mezcla un nuevo sistema de apoyo conocido como Vivienda de Apoyo a la Autoayuda, que era un sistema de subarrendamiento de viviendas que se suponía que actuaba como otro intermediario para las personas entre la falta de vivienda y la vivienda permanente. Luego están las leyes e instituciones reales que juegan un papel. Tienen una política de drogas sin tonterías. El gobierno aplica estrictamente su política contra las drogas ilegales y desalienta su uso. Entonces, a partir de 2014, solo alrededor del 1.6% de la población japonesa, a través de una encuesta, se descubrió que había probado drogas aparte del alcohol en algún momento de su vida. Este número palidece en comparación con la cantidad de personas que han probado alguna forma de droga ilegal en los Estados Unidos, que es más del 50% de la población. Este uso de drogas ilegales a menudo puede llevar a la adicción, un historial criminal o problemas de salud mental, que terminan dificultando mucho más el funcionamiento o la obtención de un trabajo para reintegrarse a la sociedad, creando un gran ciclo. Esto es especialmente el caso en Japón. Si alguna vez te acusan de incluso una pequeña posesión de drogas, tu vida estaría absolutamente terminada en Japón. La sociedad nunca olvida lo que hiciste, y tu registro de delitos nunca desaparece, por lo que buscar vivienda o trabajo es casi imposible para el resto de tu vida. En cuanto a cómo Japón maneja los problemas de salud mental, es un poco irónico, dado sus altas tasas de suicidio y el estigma de la salud mental. Pero sorprendentemente lo manejan bien para la población sin hogar, en cierto modo. Más del 30% de todas las personas que experimentan la falta de hogar en algún momento alrededor del mundo han luchado con una enfermedad mental. A diferencia de otros países que podrían simplemente poner a una persona con un problema de salud mental en un refugio o instalación para personas sin hogar ordinaria, Japón traslada a aquellos que luchan con enfermedades mentales a una instalación de salud mental. Simplemente tienen más espacio disponible. En Japón, hay 269 camas en instalaciones de salud mental por cada 100.000 personas, mientras que el resto del mundo tiene un promedio de 68. Esto se debe a que, para bien o para mal, han quedado atrás respecto a todos los demás en la tendencia de la desinstitucionalización, que es el proceso de reemplazar los hospitales psiquiátricos de larga estancia con servicios de salud mental comunitarios menos aislados para aquellos diagnosticados con problemas de salud mental. Entonces, la práctica de Japón de institucionalizar a aquellos que muestran signos de enfermedad mental ha ayudado a reducir su población sin hogar en las calles, pero no equivale a la mejor atención de salud mental. Pero aparte de todos los esfuerzos por parte del gobierno para encontrar arreglos de vivienda para las personas sin hogar en el país,
Hay algunas otras razones para la falta de personas sin hogar que provienen más de un aspecto puramente cultural que de cualquier otra cosa. Verás, el gobierno japonés ha recibido muchas críticas de grupos que afirman que el número de personas sin hogar en el país es mucho mayor que las cantidades informadas por el gobierno. Esto haría que su tasa de personas sin hogar cercana al 0% sea mucho menos impresionante. ¿Pero por qué no sería precisa la cuenta del gobierno? ¿Está el gobierno distorsionando intencionalmente los números? Bueno, quizás no intencionalmente, pero sí, hay algunas razones legales, sociales y culturales por las que esto podría estar sucediendo. Primero, tenemos que ver cómo Japón define legalmente la falta de vivienda. La definición es mucho más estrecha que la definición que podríamos usar para lo que significa estar sin hogar. El gobierno japonés lo define como personas que viven la vida cotidiana en espacios públicos, como carreteras, parques, riberas de ríos, etc. Entonces, solo están contando a las personas que literalmente viven en la calle, y no a aquellos en refugios y facilidades para personas sin hogar, quienes técnicamente están sin un hogar. Y en Japón, las personas que viven en la calle son una rareza debido a los desalojos forzados de espacios públicos comunes en Japón. El país excluye a las personas sin hogar de los parques, construye arquitectura anti-sin hogar y los elimina de las áreas públicas. Por lo tanto, el número de personas en la calle, o aquellos que se consideran sin hogar a los ojos del gobierno, es muy bajo. Entonces, ¿dónde terminan todas estas personas sin hogar ocultas e indetectadas? Bueno, se ha vuelto común que algunas personas sin residencias permanentes duerman en cibercafés abiertos las 24 horas. Si tienen trabajos a tiempo parcial y mal pagados, pueden cubrir el costo nocturno de alojamiento allí, mientras también evitan las calles durmiendo en cubículos de computadora en estos cafés. En estos lugares, pueden recibir un pequeño espacio para dormir, así como acceso a Internet. A estas personas se les llama refugiados de cibercafés. Es algo tan grande que muchos cibercafés ahora esencialmente se duplican como un negocio de hospitalidad al ofrecer comida, bebidas y una ducha a las personas que vienen a pagar y quedarse. Gradualmente, esta tendencia se ha desarrollado en una industria floreciente. Desde el 2020, se ha estimado que un mínimo de 15.000 personas residen en cibercafés solo en Tokio, lo cual es 5 veces el número oficial de personas sin hogar en Japón. Esta elección de refugio es especialmente popular entre la población joven sin hogar. Para dar contexto, en el conteo oficial del gobierno, casi todas las personas sin hogar contabilizadas tenían más de 50 años. Entonces esto no significa que la mayoría de las personas sin hogar sean mayores, solo significa que los jóvenes sin hogar no son tan fáciles de distinguir como personas sin hogar. A menudo se desplazan entre cibercafés, casas de amigos y restaurantes de comida rápida abiertos las 24 horas. Ahora, podrías estar preguntándote por qué las personas preferirían ir a cibercafés en lugar de refugios para personas sin hogar, especialmente porque gastar dinero para quedarse en estos cafés noche tras noche podría sumar para alguien que ya tiene pocos fondos como estaba. Bueno, esto me lleva a lo que realmente quería decir sobre la cultura de Japón hacia las personas sin hogar. No existe absolutamente ninguna cultura de compasión hacia las personas sin hogar en Japón, sino más bien una vergüenza interminable, lo que lleva a muchas personas sin hogar japonesas a perder el contacto o cortar lazos con sus amigos y familiares para evitar la vergüenza. La cultura japonesa se centra en gran medida en la autosuficiencia y el trabajo duro. Por lo tanto, las personas sin hogar a menudo son vistas como perezosas, sin tener a nadie más a quien culpar que a sí mismas. A menudo, otros ciudadanos incluso evitan mirarlos, considerándolos una vergüenza. Se ve como una amenaza para una sociedad armoniosa en Japón, y como algo que impide la belleza de ciudades como Tokio. Por estas razones, las personas sin hogar hacen muchos esfuerzos para no parecer sin hogar a los demás. Por ejemplo, rara vez pedirán dinero, si no se ofenden cuando se les ofrece, intentan mantenerse limpios y lucir bien utilizando los numerosos baños públicos y áreas de lavado en todo el país. Cuando las personas sin hogar realmente viven en las calles, instalan sus refugios en lugares remotos, como las orillas de los ríos, para no molestar a nadie. Cuando tienen que dormir en lugares con mucho tráfico, a menudo recogen sus pertenencias y se retiran de dicho lugar durante las horas pico. El Parque Central de Shinjuku es un excelente ejemplo de cómo funciona esto. El estigma es especialmente fuerte para los hombres, que constituyen más del 90% de la población sin hogar de la nación. La cultura japonesa dicta que se supone que las mujeres deben ser cuidadas, por lo que hay menos estigma en torno a las mujeres que no tienen hogar, porque no se ve como su culpa, por lo que es más probable que reciban ayuda. Por otro lado, se estereotipa a los hombres sin hogar como aquellos que se han vuelto así huyendo de las deudas de juego, por lo que es menos probable que reciban la misma ayuda. Esta visión negativa de la falta de hogar hace que muchas personas la mantengan en secreto si pueden, lo que conduce a un problema empeorante del que realmente nadie está consciente. Pero la falta de hogar se hizo más evidente en 2020 durante la pandemia, cuando alternativas a los refugios para personas sin hogar, como las cafeterías de internet abiertas las 24 horas, cerraron. El gobierno tuvo que pivotar para evitar que muchas más personas de repente durmieran en las calles. Así que invirtió en varios miles de habitaciones en hoteles alrededor de Tokio durante el estado de emergencia de la pandemia. Si el gobierno no hubiera hecho esto, probablemente habría habido un aumento importante en cómo perciben a las personas sin hogar. Hasta ahora, Tokio tiene refugios a largo plazo similares a dormitorios en toda la ciudad, en su mayoría administrados por organizaciones sin fines de lucro. Pero estas instalaciones tienen reputaciones negativas,
como estar deterioradas, superpobladas y tener poca privacidad. Japón no apoya los refugios de una noche, donde las personas pueden venir y recibir refugio solo por una noche. En cambio, el gobierno prefiere ofrecer refugio a largo plazo para poder ayudar a las personas a llegar a un lugar donde puedan mantenerse por sí mismas. En los últimos años, Japón también se ha vuelto más flexible al ofrecer dinero del gobierno a las personas sin hogar que lo necesitan. Aunque su programa de protección de medios de vida existe desde los años 2000 para proporcionar dinero a las personas sin hogar, si no tienen activos o familia en quienes apoyarse, los requisitos solían ser más estrictos. Antes, las personas tenían que demostrar que su familia era incapaz de apoyarlos, lo que llevó a muchas personas a no solicitar el programa porque no querían que su familia supiera que estaban sin hogar. Ahora ese requisito puede ser eximido. A través del programa, las personas sin hogar pueden recibir alrededor de 53.700 yenes, o alrededor de $448 al mes, que se pueden usar para el alquiler de un apartamento o para refugios financiados por el gobierno, y alrededor de 75.000 yenes o $621 para gastos de subsistencia. Más allá de eso, el gobierno ahora ofrece centros de apoyo a la independencia, que brindan apoyo en la búsqueda de empleo para los desempleados. Entonces, Japón ha utilizado la legislación para reducir las tasas de personas sin hogar, pero la cantidad de personas sin hogar ocultas probablemente significa que hay mucho más trabajo por hacer. De hecho, Japón tiene una tasa de pobreza más alta que los Estados Unidos, con aproximadamente el 15% de la población japonesa considerada empobrecida, en comparación con solo alrededor del 12% de los estadounidenses que viven en la pobreza. Lo que, por supuesto, parece una contradicción con la baja tasa de personas sin hogar reportada. Quizás lo más importante que Japón debe hacer es comenzar a cambiar el estigma en torno a la falta de vivienda. Dado que el estigma disuade a muchas personas que están luchando de buscar ayuda, hacer que las personas vean y traten la falta de vivienda como menos vergonzosa podría fomentar una mayor participación en los programas gubernamentales con un mejor resultado. Sin embargo, la tasa de personas sin hogar en Japón sigue siendo baja, lo cual es encomiable, pero no es del 0% como se afirma. Esa es la realidad. Gracias por ver.